La fe es el título del tema de esta ocasión. El pasaje clásico, el que por excelencia para hablar de este tema es Hebreos capítulo 11. Yo quiero referirme a este pasaje y a otro más. Bueno, eh, es un tema muy necesario, no siempre comprendido. Te invito a que veas hasta el final el video y que nos sigas buscando en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Dice el pasaje referido, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de tal modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este es un pasaje maravilloso que nos habla de lo que es la fe. Nos va a enlistar después eh, un buen número de personas que mostraron su fe en su testimonio, en lo que hicieron en su vida. Muchas veces como seres humanos no alcanzamos a apreciar bien las cosas espirituales. En ocasiones creemos que tenemos mucha fe y cuando se presentan problemas serios, fuertes, pues nos damos cuenta que parece ser que no tenemos mucha fe. Hay veces que otros cristianos tienen fe, pero luego viene la duda o el ataque de las tinieblas, el razonamiento y piensan, tal vez no tengo mucha fe. Realmente todos los cristianos tenemos fe. La Biblia dice que la fe es un don de Dios, de manera que si Dios nos da a todos. Pero en ocasiones nos movemos más bien por lo que dice nuestra mente, nuestra alma. Y las cosas espirituales, como es la fe, han de discernirse espiritualmente. Cuando razonamos las cosas, cuando pensamos lógicamente en cuanto a lo que es posible o no, pues va a fallar la fe. Es como cuando hablamos del razonamiento y la emoción. El razonamiento y la fe. Es igual. Tiene que haber un equilibrio. Dice primero a los Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Piensa esto, Dios tiene cosas para nosotros que nos las prepara para nosotros, pero no las hemos pensado, no las hemos razonado, no lo hemos oído. ¿Por qué? Muchas de estas cosas son imposibles, son del terreno sobrenatural, ilógico a veces, imposible. Antes de enfocarse en lo que es la fe, el apóstol recuerda a los hebreos algo de lo que ha sido su experiencia pasada de la iglesia. En el capítulo 10 de Hebreos, párrafo 32 dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, vosotros sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, por, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Siendo que el autor de la carta a los hebreos ha exhortado a los cristianos a permanecer en su fe y aún más a crecer, ir adelante en la vida cristiana sin retroceder en el testimonio de su fe, trata de afirmarlos, de confirmarlos, haciéndoles recordar las luchas que ya han enfrentado y en las cuales han salido victoriosos. Pasaron vituperios y tribulaciones,
pero vencieron. Era muy importante que lo recordaran, porque se avisoraban más pruebas. Y en ese tiempo algunos cristianos ya habían retrocedido en su fe. Los hebreos incluso se habían solidarizado con los que sufrían prisión injusta. Es bonito predicar el Evangelio a los presos, pero es una obligación moral y espiritual cristiana visitar a los presos, sobre todo cuando injustamente han sido encarcelados. Porque de los presos también os compadecisteis, les dice en el párrafo 34. Algunos sufrieron el despojo de sus propiedades. Qué terrible es que se le quite a una persona injustamente lo que les ha costado años de trabajo llegar a tenerlos. Bueno, ellos ya habían sufrido, algunos de ellos, despojo. Los primeros cristianos en distintos lugares sufrieron este tipo de padecimientos. Realmente que en general los misioneros, cuando van a un lugar donde no se ha predicado el Evangelio, llegan a sufrir este tipo de experiencias. La carta a los Hebreos continúa en el párrafo 10, en el párrafo 37 del capítulo 10. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. No tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor usa la misma palabra, la misma idea, aún un poquito, y el que va a venir vendrá. Bueno, hace referencia realmente a Habacuc, capítulo 2. Siempre los cristianos hemos recibido un mensaje. Pronto viene el Señor, por segunda vez. Aún un poquito, y Él viene. El tiempo es relativo para el cristiano. En esta vida el tiempo se mide en segundos, minutos, horas, días, años, etc. En la eternidad no se puede medir el tiempo, porque no existe. Dios es eterno y Él nos invita a la eternidad. De manera que el tiempo para el cristiano es relativo. Por eso, bueno, el autor de la carta a los Hebreos hace referencia a Habacuc, quien se desesperaba de ver la maldad, el pecado, y pareciera que Dios no hacía nada. Bueno, le habla Dios a Habacuc en estos términos. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Te das cuenta? Primeramente dice, tardará aún por un tiempo, pero después dice, sin duda vendrá, no tardará. Bueno, es curioso, pero la cuestión es que en hebreo, en el texto a que hacemos referencia, son dos palabras diferentes las que usa el texto en Habacuc y que se traduce por tardar. La primera ocasión se usa mahaj para decir que tardará aún por un tiempo, mahaj. Pero ya después, la segunda vez, usa akjar cuando dice sin duda vendrá, no tardará. La primera ocasión es tardar simplemente. Ahí dice que va a tardar por un tiempo. Quiere decir que van a pasar, no sé, algunos meses, años tal vez. Va a tardar en ese sentido, en el tiempo que se mide. Pero la segunda vez es, no va a tardar sin propósito. Se usa la misma palabra cuando se usa de holgazán, flojo. Se usa esa palabra, no es por desidia, por indiferencia. Es porque hay un tiempo para nosotros, pero para Dios en la eternidad eso no cuenta. Se habla del tiempo de Dios. Dios sabe cuándo, en qué momento envía las cosas a nosotros. En ese sentido, hay un propósito para esa tardanza. Entonces no llamemos tardanza. Viene cuando es necesario. Jesús viene
Las señales las vemos cada vez más evidentes y frecuentes. Guerras, rumores de guerra, desastres naturales, etcétera. Las cosas que necesitamos hemos de pedírselas a Dios con fe, simplemente. Cuando tengamos necesidades especiales, hemos de pedirle a Dios. Cuando estemos en peligro, hemos de buscarlo. El justo por la fe vivirá, le dijo Dios a Habacuc. Y esta misma palabra, esta expresión la usa Pablo en Romanos capítulo 1:18. 1:18 dice, mas el justo por la fe vivirá, y la aplica a lo necesario para la salvación y perdón de pecados. De modo que nosotros podemos usarla, aplicarla a nosotros cuando tengamos dificultades, problemas. Aun si llegásemos a estar en una situación de guerra, de peligro, recordarla y aplicarla a nosotros. El justo por la fe vivirá. Necesitamos la fe para vivir la vida cristiana. No sabemos si llegaremos a enfrentar situaciones difíciles, críticas, de guerra. Y no tienen que ser guerra, desastres naturales, como el que están sufriendo en Los Ángeles en este momento, como algunos sufren, por otro lado, en lugares cuando cae nieve y no tienen todos los recursos para hacer frente, ropa, habitación, gas natural, qué sé yo, leña, etcétera. Bueno, eh, es necesario tenerlo presente para no retroceder, para no desfallecer, para que la fe nos sostenga. El justo por la fe vivirá. Eso nos sostiene. No nos desanimamos, esperamos, perseveramos y recibimos lo que estamos esperando. Que sea como dice el versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden. Ahora vayamos a Hebreos 11, el pasaje que leímos al principio. Hebreos 11, del 1 al 4 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos dice que por ella muchos alcanzaron buen testimonio. Comienza a enumerar algunos. El primero, Abel. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es muy largo el pasaje. Es muy largo el pasaje en Hebreos y menciona muchos ejemplos. Yo quiero hacer referencia, perdón, a dos cosas solamente. Dice el autor, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Creer que Dios hizo el universo es cuestión de fe. Hay quien espera pruebas de que Dios hizo el universo, pruebas científicas. Bueno, para hacer eso tendríamos que tomar en cuenta muchas variables, ir a un laboratorio natural, químico, natural, biológico, etcétera, y hacer cuantas cosas y que se repitan y que vean, y etcétera, etcétera. El método científico no es para aplicarlo a eso. Jesús le dijo a Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados porque esa es la manera. En estas cosas tenemos que creer primero y luego las vamos a ver. Puedes hacer esa prueba. Cree. No esperes que sean al revés. Dios no eligió esa manera. La Biblia dice que por el conocimiento el hombre no llegó a conocer a Dios. Por eso a Él le plació revelar estas cosas a los ignorantes, a los pobres, a los que son capaces de creer. No a los que quieren ir al laboratorio para ver si. Si tú eres de esos que a ver si, no van a funcionar las cosas. Perdón. El segundo ejemplo, por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, más excelente sacrificio que Caín. La Biblia no nos dice en qué consiste, no nos lo explica, pero lo podemos deducir. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les confeccionó trajes para que los vistieran, trajes de pieles de animales. Adán y Eva se habían hecho vestiduras de hojas de higuera. Bueno, no es lo mismo hojas de higuera, un vestido de hojas de higuera que un vestido de piel. Aquí la cuestión es esta. ¿De dónde salió esa piel? ¿Cómo es que Dios
obtuvo pieles de animales. Se tuvieron que sacrificar algunos animales, algunas ovejas. Dios les mostró eso a ellos. La paga del pecado es muerte, dice la carta a los romanos. Dios enseñó a Adán y a Eva que su pecado sería perdonado, pero alguien tenía que pagar. Y en esta ocasión pagaron animalitos con sus vidas. De manera que cuando Abel ofreció ofrenda excelente a Dios, dice que llevó lo mejor de ovejas que él criaba. No se las llevó para que Dios le pusiera una medalla de primer lugar, de que ganó en la exposición ganadera. Las llevó en sacrificio. En cambio, Caín ofreció de algunas de las verduras que cosechaba, algo de ahí. A ver, agarra un tomate, una calabaza, una piña, no lo mejor. Y bueno, Dios había enseñado lo que es cómo presentarse a Dios cuando tenemos pecado. Cuando vamos ante Dios tenemos que pensar que somos pecadores. El pueblo de Israel, en lo que Dios les pidió en su religión, era siempre cuando llevaban alguna ofrenda, iban a adorar, primeramente presentaran un sacrificio por su pecado. Incluso el sacerdote, el sumo sacerdote, el máximo exponente en la religión judía, tenía que presentar primeramente un sacrificio por su propio pecado antes que ofrecer sacrificios por su pueblo. Cuando vayamos a Dios, por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Padre Nuestro, que es una oración que incluye cosas que hemos de pedir todos los días a Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así debe ser también, Señor, perdóname. Cada día, hoy, perdona, Señor, mis pecados. Porque somos imperfectos. No es que cargamos una ristra de pecados. No, es que simplemente somos imperfectos. Y aún saber hacer el bien y no hacerlo, se nos considera como pecado. Vayamos adelante. Quiero hacer referencia a Lucas 22:31. Dijo el Señor a Simón, cuando ya estaban en los últimos días antes de ser crucificado. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy 3 veces antes que tú niegues que me conoces. Ahí está la situación. Creemos que tenemos fe y de hecho la tenemos. Pero luego también hace presencia la duda, el temor, la incredulidad, el orgullo, qué sé yo, cuántas cosas. Leía por ahí alguien que ponía en Facebook, como cuando venga el temor, dile que antes llegó Cristo con la fe. Ah, bueno, está bien. La situación es que a veces no lo decimos, a veces no lo pensamos, simplemente viene el temor y pensamos, razonamos y nos atemorizamos. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué pasó por la mente de Pedro? ¿Quién sabe? Pero Jesús le dijo, antes de eso, voy a orar que tu fe no falte. Y no solo eso, aquí está Pedro. Pero Jesús le dice a Pedro, le da una encomienda. Pedro se iba a dar cuenta después que le falló a Jesús, a su maestro. No obstante, Jesús, su maestro, le da una encomienda. Confirma a tus hermanos. Confirma qué es. Recuérdales que crean. Afírmalos en lo que creen. Si piensa que tienen mucha o poca, no importa. Afírmalos en eso, porque luego a veces cambiamos de forma de pensar. Hicimos referencia a Lucas 22:31, ¿ok? Hay algo que ocurrió a sus discípulos. Ya les había ocurrido, Pedro lo recordaría. Por eso era importante que los confirmara. En una ocasión, cuando Jesús iba cruzando con sus discípulos el mar de Galilea en una embarcación, era de noche. Jesús se quedó dormido.
Ya era de noche, fue un día pesado. Entonces Jesús, cansado, simplemente durmió. Que ir despierto. Hay quien se encarga de la embarcación. Bueno, Jesús como maestro y señor iba durmiendo. Sus discípulos se atemorizaron porque se desató una tormenta en pleno mar. Y fueron y le despertaron. Señor, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Iban en una embarcación como la que ustedes verán aquí a mis espaldas. Bueno, la que han visto es algo que restauraron en Israel. Está en una granja por ahí que este se llama el bote Ancient Boat. Está en un museo. Restauraron algo que encontraron de una embarcación de los tiempos de Jesús. Lo restauraron con mucho cuidado y es lo que ustedes vieron durante el video. Bueno, lo que ahora les muestro es un bote como era en ese entonces, en tiempo de Jesús. Está en este museo del Ancient Boat, por ahí en una granja cerquita del mar de Galilea. Eh, ¿Dónde está vuestra fe? Les dijo Jesús a sus discípulos. Porque le dijeron, ¿no te da temor que perecemos? ¿Dónde está vuestra fe? No se trata de que no tienen o que es muy pequeña. Jesús les había dicho, si tuvierais fe como un grano de mostaza, todo les sería posible. Muy bien, Dios nos da fe a todos. Si tú crees en Dios, tienes fe. Si has llegado hasta este punto del video, yo quiero decirte, si crees en Dios, si eres cristiano, Dios te ha dado fe. No se trata si es chica o grande, se trata de que no falte. Esa fe chica o grande que tienes, que no falte. Cuando te asalte la duda, la tentación, la preocupación, el temor, que no falte esa fe. Así sea como un grano de mostaza, va a ser suficiente para que salgas avante, adelante. Tú tienes fe porque Dios te la dio. Que no falte. Oremos a Dios que así sea. Que Dios te bendiga. Síguenos viendo en Extensión Ministerios Filadelfia. Nuestro eslogan es llegando hasta donde Dios nos lleve.